Gracias por estar en la sintonía de Quinta Visión Televisión. Iniciamos esta semana en nuestros programas de prensa, tuvo local y luego las noticias, con un ánimo de verdad un tanto complicado. Habitualmente lo hacemos con mucho entusiasmo porque enfrentamos la semana con ganas de poder irradiar precisamente eso que es tan característico del ser humano, pero a veces las situaciones indudablemente nos afectan y algunos más que otros. Algunos que vivimos en el sector de Placilla Curauma hemos sido afectados en los últimos días por incendios que sin duda son de carácter intencional. ¿Cuál es la intención? Bueno, quienes investigan tendrán que ya hay, por lo menos entendemos, algún detenido. Los que tienen la misión de investigar tendrán que llegar a la conclusión de cuál es la intención. Lo que no pudo quitarse de encima ese sector de Valparaíso, y no solo de Valparaíso, porque la nube de humo llegó a Viña del Mar, incluso hasta Quilpué y otros sectores de la región, fue el intenso humo, pavesa, ceniza, y estar encerrado durante 2 días, literalmente en casa, sin poder salir, encerrados, sin ninguna ventana para poder cambiar el aire. Y seguramente usted también ha tenido que vivir una situación como esta si está en este sector. Y naturalmente llama la atención que hoy, por ejemplo, en Valparaíso, bueno, seguramente usted, si estaba en el sector, recibió una alarma a través de su teléfono de evacuación de ciertos paraderos en el sector de Rodelillo. Curiosamente, las imágenes que podemos ver son muy similares a las del 2003 en el sector de Rodelillo. Pero también otro foco en el sector de Forestal que afectó Placeres. Pero hay otros en la región, y lo más curioso es que todos son casi originados en el mismo tiempo, simultáneos. Por lo tanto, uno ya tiene que empezar a tomar estos datos con mayor seriedad. Miren, hoy día vamos a conversar, y esto puede estar o no relacionado, saque usted sus propias conclusiones, con la contingencia social que cumple un mes, por supuesto, del estallido social en nuestro país. Hay datos, lesionados, muertos, hay detenidos, hay violación sin duda, agentes del Estado se han sobrepasado en su accionar de la misma manera, vándalos ya han saqueado poco menos que buena parte de Valparaíso. Algunos relacionan sin duda todos estos incendios con acciones que también pudieran ir de la mano de aquellos. Vamos a conversar con, y hemos invitado a George Hübner, presidente regional de Eópolis. George. Hola Carlos, ¿cómo estás? No son buenas tardes, la verdad es que no son buenas tardes. Sí, sin lugar a dudas, dado lo que hemos vivido, tanto en este mes que pasó y principalmente en estos 2 días donde estos incendios afectan un sinnúmero de pobladores de distintos sectores de la región, nos debe hacer reflexionar y bueno, apoyar de una u otra forma a nuestros bomberos que están incansablemente trabajando durante todos estos días. Y también dar el apoyo necesariamente a todos los pobladores. A mí, por lo menos los pobladores de acá de Viña, me han estado escribiendo, algunos solicitando algún tipo de ayuda, porque efectivamente para el sector alto de Viña del Mar, como acercándonos a la Felipe Camiroaga, que está muy cercano a lo que es Rodelillo, también se ven con mucho temor de que puedan verse afectados con una condición similar a lo que ya se vio en Valparaíso. Entonces, y la ciudad que más mal lo ha pasado, sin duda, en todo este tiempo, yo diría que en la suma y la resta, el resultado está en rojo, en términos de la afectación del comercio, hoy día de los incendios, es Valparaíso. Daniel Morales, concejal independiente de la ciudad, está aquí con ustedes. Daniel. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, entre comillas, porque de hecho llegué justo al comienzo de nuevas barricadas. Sí, está fuerte Valparaíso, está fuerte. Yo no sé, de pronto no entiendo. De pronto de verdad no entiendo. Se hacen esfuerzos, de verdad, y creo que son honestos, son sinceros, para no volver a la normalidad. Porque esa normalidad hoy día parece que está vacía. No tiene, el concepto no tiene fondo, sino que a que el país pueda levantarse, la ciudad pueda levantarse. Estamos frente a una recesión técnica, con lo que ya esto puede afectar. Yo quiero solamente colocar aquí algunos datos: 5 fallecidos, la mayoría en incendios, más de 6.300 personas
visitadas en comisarías por detenciones, 2.381 personas heridas en hospitales, 217 con lesiones oculares a causa de perdigones o lacrimógenas. Suman y siguen los datos, 1.753 carabineros lesionados al 14 de noviembre. Sin duda que si uno hace un recuento, una evaluación desde el día 1, lo que más destaca es esa marcha del 25 de octubre en Plaza Italia, en promedio 1.200.000 personas, en el país otros más, y daba luz, ¿no es cierto?, que aquí había que conducir un proceso. Pero este 19, este 20, ya se ha llamado un paro nacional. Quiero dejarlo aquí a comentario de ustedes. Bueno, sin lugar a dudas, acá tenemos un Chile delante a todo lo que ha pasado durante todo este mes. Y claramente acá la ciudadanía ha expresado, y así como tú bien mencionabas, en estas marchas que se realizaron simbólicas con una gran afluencia, un poco que ya sentía una indignación, un malestar, probablemente por lo mal que se hizo durante mucho tiempo y donde lamentablemente la clase política y las instituciones fueron generando una crisis de desconfianza y obviamente en muchos temas una desigualdad que fuimos creciendo. Y en ese sentido la importancia es cómo obviamente se fueron generando acciones y recogiendo un poco este malestar ciudadano que fue por un lado canalizando a través de conversatorios, a través de cabildos, a través de diálogos que se siguen haciendo y que yo creo que es muy importante seguir haciéndolo porque nos permite escuchar un poco el sentir la ciudadanía y que también pueda existir un proceso de catarsis, de expresar la rabia contenida y que la hemos visto no solamente en las marchas, también la vemos a través de las redes sociales, la vemos por diferentes medios, ¿ya? Sin lugar a duda, cuando parte este proceso se habla de poder ir generando un proceso de una agenda social, ¿ya? Pero que sin lugar a duda, que eran principalmente las pensiones, la salud, el sueldo mínimo, educación, transporte, etcétera, pero que sin lugar a duda fue tomando se fue proclamando un clamor ciudadano de poder ir avanzando a un cambio de constitución, ¿ya? Y en eso hay que ser, yo creo que sumamente claro, durante los últimos días ya hubo esfuerzos importantes. Yo creo que aquí la labor que cumplen tanto los actores políticos como los actores sociales es sumamente fundamental para poder ir avanzando e ir saliendo de este proceso. El viernes de la semana pasada, en la madrugada, ¿no es cierto?, se llega a la suscripción de la firma del documento de acuerdo de paz y además de elaborar una nueva constitución, Daniel. Claro. Daba la impresión que allí ya podíamos comenzar a mirar la situación en el país con otros ojos, pero hay un pero, ¿o no? El pero lo ponen algunos que no entienden que esto es un momento histórico para Chile, porque efectivamente este acuerdo, y leyendo, aquí tengo una serie de textos, incluso una declaración que hicieron 244 profesionales, profesores y profesoras de Derecho y Ciencia Política, que los políticos hayan tenido que bajar la pluma, que hayan tenido que reconocer que hayan fallado y que efectivamente tuvieron que quedarse trabajando hasta esas horas de la madrugada para poder llegar a un acuerdo inicial. Yo igual me gustaría poner el acento de que esto no está aprobado, ya no está el reglamento ni nada. O sea, tenemos todo el momento, tenemos todo el tiempo para poder incluso llevar a los puntos flacos de este acuerdo. Pero por ¿pensamos de aquí a abril? ¿Cuando se abra el proceso con el plebiscito de entrada? No, yo creo que esto tiene que ser mucho antes. Okay. Al momento aparecieron ciertas observaciones que son sumamente válidas, y lo digo desde mi posición de independiente, por ejemplo. ¿Dónde estamos los independientes en esa selección de hombres buenos que van a poder construir esta nueva constitución? Los independientes tendrán que militar en un partido político para poder ser tal vez parte de una lista. Esa es una de las principales críticas, claro, que solamente se somete a los partidos políticos. Pero fíjate que no está mal, si tiene que partir de un momento, y claramente que las constituciones lo hacen los políticos. El otro día me comentaba, organicé junto con mi esposa y Marcia Emparán, una gran periodista amiga del Pacto Urbano en La Matriz, y Mabel Fuente del Club Alemán de las tertulias literarias, armamos un conversatorio, invitamos a 4 abogados constitucionalistas,
estaba por un lado Jaime Baza, estaba John Charney, Baza profesor de la Valparaíso, Charney de la Católica, estaba Rodrigo Gómez, que tú lo conoces, que es de Bópolis, y estaba el abogado que trabaja en el gabinete del senador Kenneth Pugh. O sea, para poder tener 4 visiones bien diversas del asunto. Y creo que lo primero que todo es que nosotros somos un país muy diverso y la Constitución tiene que dar garantía de que nos pueda representar a todos. Ese es el primer punto. Luego, ellos contaban casos, por ejemplo, en Islandia, donde la ciudadanía, Islandia tiene 300.000 habitantes, o sea, lo similar a Valparaíso, digamos, en el país entero. Se hizo una asamblea constituyente la cual dejó fuera completamente los partidos políticos y después estos no la ratificaron. Es muy importante que los partidos políticos, pero con esta apertura hacia el mundo independiente y hacia los pueblos originarios, puedan armar esta constitución. Yo encuentro que fue un avance increíble y por eso, bueno, me imagino que me invitaron porque no estuve de acuerdo para nada con la postura del alcalde Jorge Sharp de haber incluso renunciado a Convergencia Social por no estar de acuerdo en esto. O sea, ahora es el momento que matemáticamente hay que sumar y multiplicar y no restarse y mucho menos dividir. ¿Hay caudillismos aún hoy? Es que estos temas te generan pasiones profundas, porque efectivamente, si los hombres nacen libres e iguales, sí, en dignidad y derechos, fíjate artículo que... 1. Artículo 1, lo primero, como empezando, coincido un poco con lo que decía George, pero más que eso yo diría que la dignidad estuvo por sobre la igualdad, en este caso. Porque fíjate que el estallido no... Chile ya se había acostumbrado a la desigualdad y todo el mundo reclamaba y hacía memes y hacía acciones, habían recursos de protección, temas en todos los temas, en la multidimensión que tiene este problema, pero no se había llegado a este punto de estallido, digamos. ¿Cuándo se produce el estallido? Con las frases que ridiculizaron a la gente cuando le dice el ministro tiene que levantarse más temprano para pagar una tarifa más baja, cuando bueno, todo lo que vemos son las flores y otras las cosas. Flores, claro. Sí. La respuesta del ministro de Salud, Mañalich, ante una crisis evidente, incluso nosotros acá tenemos... Una marchita no va a provocar... Pero claro, entonces ese tipo de cosas son las que afectan la dignidad. ¿Cómo podemos sacar esto de las calles? Porque el comercio está muy dañado. Si a esto le sumamos un paro de este 19, 20 y algunos dicen el 21 y suma y sigue, y hasta cuándo, muchos van a quebrar. ¿Cómo logramos sacar estas imágenes de la calle? A mí me duele la ciudad, yo camino, no ando en vehículo, generalmente el auto lo tengo en la casa, estoy a punto de venderlo en realidad porque ni siquiera lo uso. Daniel usa motocicleta, por lo tanto logra ver un poco más de lo que habitualmente uno no ve cuando anda en automóvil y todo está tapiado, está sellado, no hay un negocio que tenga su ventanal a la vista y cerrado hasta... O sea, abierto hasta, ¿qué? 6 de la tarde. Y antes, y un poquito antes. Bueno, lo que tú dices es bastante chocante, la verdad. Y yo diría que para el que viene incluso ingresando a nuestro país es más chocante aún porque yo fui a la farmacia hace un rato atrás y me atendieron como por un cuadrito, ¿ya? Lo cual es una situación bastante indigna. Yo vi un montón de carteles también en la calle del Paraíso, por favor no nos destrocen nuestros carteles, estamos a favor. Yo creo que acá hemos llegado a un tema que es sumamente importante, donde hay que diferenciar un poco la válida manifestación, la válida lucha, porque hemos visto, y yo creo que la indignación contenida por mucho tiempo finalmente nos ha llevado a otro, pero también hay que ser capaces de distinguir a aquellos que lamentablemente vayan a generar un desorden, violencia, y lo que ya ha generado tanto en Valparaíso. Sí, que nadie nos vaya a confundir, sí, porque en ningún momento queremos echar en la misma bolsa a quienes demandan aquí. Yo creo que podemos levantar todos los que estamos acá en el estudio, en dirección y en el canal, la mano frente a, si hicieron un plebiscito, quieren que cambien, todos vamos a decir que sí. Les puedo asegurar que el 99,99%. Con lo que no estamos de acuerdo y que sabemos claramente que los que salen a la calle a demandar justicia social no son estos, no son ellos. Y claramente por eso el rol que cumplen los actores políticos y los actores sociales son sumamente relevantes para poder ir aislando este tipo de acciones. El mundo político, y en ese sentido que yo diría es el gran responsable, está dando señales importantes, ¿ya?
¿Faltan algunas? Sí, faltan algunas, como por ejemplo la reducción de la dieta parlamentaria, la reducción de la reelección, que son signos que a la larga han generado esta desconfianza acumulada. Perdón, sí, esos dos temas, ya, vamos, a la reducción de la dieta parlamentaria y a la reelección, ¿se pueden abordar rápidamente o no? ¿Se pueden trabajar en el Parlamento ya? O sea, hay un proyecto de ley que ya está, no, pero que ya fue abordado y que se pueden abordar, porque ya... Es que ha habido proyectos que sorprendentemente se aprueban en nada. Por lo general cuando se aumentan el sueldo. Por lo general, y uno se entera al día siguiente por la prensa. Pero créeme que hay voluntad. Acá, y por lo menos desde nosotros, desde Bópoli, hemos planteado directamente, y no solamente de nosotros, nosotros en su momento planteamos una carta en conjunto con otros actores, desde el Frente Amplio hasta la UDI, donde creemos que la clase política tiene que dar señales. Okay. Pero en segundo lugar, también después de haber avanzado en este proceso tan importante que es cambiar nuestro proceso constitutivo, donde se genera un proceso de plebiscito el 2020, donde también se incorpora la participación ciudadana, es poder abordar en el corto plazo las demandas sociales, que son lo que inicialmente generó... Claro, pero hay una agenda social que tiene que ir corriendo, ya debió haber empezado a correr paralelamente a todo este proceso constituyente. ¿Cuál es la evaluación de Daniel Morales, concejal de Valparaíso, una de las ciudades que ha sido más dañada en todo esto que ha ocurrido en este mes? ¿Cuál es la evaluación precisamente de este proceso que hemos vivido? Mira, de partida de arriba abajo, de presidente y gabinete con una velocidad de tortuga, sin entender, o claramente no dándose cuenta. O sea, de hecho ese audio de Cecilia Morel hablando de alienígenas fue, creo, lo más ilustrativo de no lograr entender lo que estaba pasando. Está realmente en una dimensión paralela, casi en temas ya casi paranormales, digamos. Luego, a nivel regional, creo que también aquí hay una falta grave del intendente, del gobernador. Tuvimos la mala suerte de que la gobernadora renunció un par de días antes. Teníamos un gobernador subrogante entrante, y no se lograron de alguna manera armar la respuesta necesaria con los protocolos adecuados, porque sin lugar a dudas había un excesivo uso de la fuerza. Pero también hay una culpa de parte del alcalde, que por un lado él tiene en sus atribuciones llamar al Consejo de Seguridad Pública, que de hecho debería funcionar una vez al mes. Si eso funciona una vez al mes, es fluido, tú ya tienes relación con la gente. El Consejo de Seguridad Pública implica que está el intendente, la gobernación, que es el gobernador encargado de la seguridad pública, las policías, pero también está la PDI, están los fiscales, están los gendarmes, está la gente del Sename, está la gente de Derechos Humanos, 2 concejales y 2 COSOC. O sea, un espectro amplio donde tú puedes ver estos problemas profundos de la comuna. ¿Cuándo se citó? Cuando fue la muerte del turista canadiense. Ahí se citó a una. Y luego en esta nosotros estuvimos pidiendo, si no fuera por las miembros del COSOC, Astro Yarzún y Paz Undurraga, que fueron insistentes en el tema, tal vez ni se habría llamado esto. Si tú no haces un Consejo de Seguridad Pública, ¿cómo te vas a comunicar con las policías? Disculpa un poquito. Antes, Sí. Yo vi el ejemplo en Concepción. En un momento también estaban todas las esquinas sin semáforo, y fíjate que eran los trabajadores de la Seremi Transporte, que seguramente en un ámbito de coordinación similar, llegaron a determinar que ellos podían estar en los cruces ayudando a controlar el tránsito, porque no voy a poner un carabinero ahí porque en el contexto se agarran todo a palos. Entonces, bueno, agradezcamos que no hay muertos ni atropellados por la situación que pasa en Valparaíso y en Viña del Mar a propósito de los semáforos. Pero son coordinaciones que se pueden armar, por supuesto. Cuando hay voluntad de gobernabilidad. Sin duda, eso es lo que voy. Sin duda. Y preocupación real de solucionar el problema, y no estar preocupando esto como una excusa para pegar políticamente a otro, para pegarle políticamente a otro. ¿Sí o no? ¿Le hace mal a la ciudad la decisión del alcalde Sharp? De todas maneras, porque esto justamente muestra la salida de... Pero por supuesto, si esto que pasó, este documento es realmente histórico, que los partidos políticos... Parece que Boric firmara al final, tenía ya ha mostrado una señal, una firma chiquitita al final. Pero claro, si esos son gestos de madurez, yo creo que la editorial de Mercurio fue muy acertada. Bueno, yo creo que Boric creció con esto políticamente. Claramente, y demuestra que el alcalde y su equipo más cercano realmente prefieren la confrontación y el caos a poder llegar a solucionar acuerdos. De eso se trata la política, grandes acuerdos, y es una constitución. Por supuesto, no nos queda nada de tiempo. George, lo mismo que le pedí a Daniel Morales, una evaluación en 2 minutos de lo que ha venido ocurriendo. Bueno, claramente, por lo menos acá en Viña del Mar también hemos visto que el comercio se ha visto afectado mayormente. La gente también tiene temor de poder hacer su vida
no digo normal, pero que pueda salir, pueda hacerla sin mayor problema, que no tenga que estar a las 4 de la tarde volviendo. Perdón, la Constitución consagra el derecho de andar libremente en la calle y eso se ha visto conculcado. Exacto. Seamos justos, el que quiere ir a trabajar mañana y pasado no puede hacerlo. Bueno, pero en ese mismo sentido yo quiero reforzar un tema, que aquí todos los actores, tanto políticos como sociales y la ciudadanía en sí, debemos ser parte de la solución y no de acrecentar el problema. Y en ese sentido la clase política está haciendo acción. Y ahí está el llamado a todos los actores sociales, principalmente los que están convocando a seguir manteniendo a lo mejor este tipo de huelga, que pueden ser muy válidas en la manifestación, pero yo creo que hay instancias donde tenemos que seguir abordando los temas y se pueden canalizar de otra forma. Yo creo que se ha avanzado importantemente, obviamente esto hay que llevarlo a la ley respectiva, al proceso legislativo, corregir a lo mejor algunos aspectos que pueden ser afinados, como ahí se menciona en este comité técnico, ya para poder, obviamente, pero al existir una voluntad de poder avanzar y poner el país por sobre la mirada ideológica, por sobre a lo mejor una mezquindad política, es lo que se espera de todos los actores, tanto sociales como políticos. El día del acuerdo por la paz se veían caras con distintos rictus. Algunos habían cedido, no sé si más allá de lo que hubiesen querido, pero efectivamente si lo más granado que estaba allí del mundo político estaba y había suscrito ese documento, era porque había tenido que hacer algún esfuerzo, ¿o no? Pero por supuesto, de eso se trata la política. ¿Ah? Y sobre todo en temas constitucionales, donde efectivamente la Constitución todos la tenemos que sentir propia. Y efectivamente el gran debate, por ejemplo, de los 2/3, eso claro que es negativo cuando una Constitución se hace en dictadura, porque es muy difícil cambiar esos conceptos. Claro. Pero cuando estamos hablando de una Constitución nueva, una hoja en blanco, como se dice acá, claramente que tú tienes que asegurar que después un gobierno populista, ya sea de derecha o de izquierda, no le sea fácil cambiar algo que en un momento estuvimos todos de acuerdo. Necesita amplia mayoría para eso. Por supuesto. Cuestión que sería un tanto complejo con Yo los 2/3. aplaudo esto es un gesto democrático fuerte y lo voy a defender y voy a trabajar para educar, para ayudar a generar espacios de conocimiento. ¿Tú lo habrías firmado? Yo lo habría firmado. ¿Lo suscribes? Pero por supuesto. Sí. George. También lo suscribimos, totalmente. ¿Ya? Y ahí está el llamado, insisto, a que ahora los actores sociales que han convocado, principalmente del servicio público, también tengan esta mirada a altura de a lo mejor seguir peleando por lo que consideran que es válido, pero a través de a lo mejor de otros mecanismos que no afecten en este caso a la ciudadanía. El llamado dice no dejar la calle. Y está muy bien, está muy bien. El tema está en que si a consecuencia de usar la calle para manifestarse, un grupo minoritario, reducido, termina haciéndole daño a nuestro país, las consecuencias sí o sí van a venir lamentablemente. Ojalá que el martes, yo ya no lo sé, no sé qué día, volvamos a estar con el mismo entusiasmo de siempre y desde aquí, por supuesto, con el mayor optimismo, porque necesitamos ser optimistas para seguir enfrentando una situación crítica que vive nuestra nación y agradecer naturalmente por estar aquí, primero, en una tarde que se ve compleja en Valparaíso, Daniel. Lo más probable es que ahora vaya a alguno de los puntos que está conflictuado en la ciudad. Yo vivo al lado. En Viña también, aquí en la plaza de Viña. Bueno, que les vaya muy bien y... ¿Te puedo agregar una pequeña cosita? Por favor. Un tema importante que aparece acá es que se toca un tema que todos habían estado callados por mucho tiempo, que es el voto obligatorio. Yo creo que esta es la posibilidad de poder recuperar el voto obligatorio para que todo el mundo deba saber y deba comprometerse, educarse cívicamente. Pero en la entrada también, no solo en el... No solamente en el tema constitucional, me refiero a todo tipo de votación. Fue un gran retroceso para la política y de la democracia que el voto pasara a ser voluntario. Tal vez porque así solamente vota la gente que está militando y que están activamente en política y tal vez la clase política sentía así un mayor control sobre los electores. ¿Quién sabe? Esto no creo que sea ni derecha ni izquierda. Sin embargo, el hecho de que se ponga en tema de nuevo del voto obligatorio creo que puede ser muy importante. Tema que seguramente vamos a tener que dejarlo pendiente para una próxima oportunidad. Agradecer a George Hübner, presidente regional de Evópolis. Agradecer a ti, agradecer muy breve a Carabineros, a la PDI y a los bomberos que están trabajando fuertemente por controlar estos incendios y hacerse parte de la ciudadanía en este proceso que nos permita construir una mejor sociedad. Y al concejal independiente por Valparaíso, Daniel Morales. Daniel, lo mismo. Gracias. A usted, pues, gracias por la invitación. Gracias. Sí, nos sacamos el sombrero, digo, una vez más por Bomberos de Chile, que ha dejado su vida
hoy particularmente defendiendo a personas, amagando y apagando, terminando con incendios que pueden afectar viviendas y por supuesto la vida de seres humanos. Gracias, vienen ya las noticias en nuestra edición central. Quédese con nosotros.